Hola, buenos días, bienvenidos a la cocina de la Metichara. Hoy tenemos guiso de cuchara y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas faves asturianas. Os cuento que las faves comenzaron en el siglo XVI y que su nombre científico es Phaseolus vulgaris. También se denomina alubia de granja. ¿Y en qué consiste la diferencia entre unas faves y unas alubias propiamente dichas? Pues que las faves son muchísimo más gordas. De hecho, su tamaño suele ser aproximadamente unos 11,8 centímetros de largo por unos 8,5 centímetros de ancho, y aquí, como veis, las he tenido a remojo en agua mineral durante 24 horas, un día. Entonces, claro, las faves crecen, pero aún así su tamaño, que es mucho mayor al que tenía cuando estaban secas, pues es sedoso, tiene una piel sedosa, una forma arriñonada, y luego el tacto en el gusto cuando te las comes es amantecada, es cremosa, es mucho más cremosa que las alubias normales y corrientes. Entonces, ¿qué ingredientes recomendaba Emilia Pardo Bazán que eran los perfectos para unas faves súper riquísimas? Pues llevan medio kilo de faves asturianas, compango asturiano natural, que el compango es un chorizo, bacon o tocino, morcilla, y luego aparte lleva lacón. Esto es un trozo de lacón que ya huele maravillosamente. También va a llevar una cucharada sopera de pimentón dulce, va a llevar azafrán, enebra, un ajo, media cebolla dulce y aceite de oliva y 2 ramitas de perejil. Entonces, con estos maravillosos y sabios ingredientes vamos a preparar unas faves asturianas. ¡Comenzamos! Aquí tengo las faves en la olla, entonces voy a cubrirlas de agua. Las voy a poner a máxima potencia para así poder espumarlas. Ahora es el momento de espumar las faves. Eso significa quitarle toda esta espumita que le sale por aquí arriba, que no las necesitan. Espumadas las faves, le añado media cebolla dulce, un ajo y todo el compango. Su tocino, el chorizo asturiano, la morcilla asturiana y el lacón asturiano. Hemos bajado el fuego a fuego suave porque la vamos a tener 2 horas y media, y también 2 ramitas de perejil y una cucharada de pimentón dulce de la Vera. Le añado un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ya las tapo y a cocinarse. Ya las he tenido 1 hora y entonces ahora las voy a asustar. Le voy a echar un chorrito de agua para parar la cocción. Y las vuelvo a tapar 1 hora y media. Pues ahora es el momento de ver cómo está de sal. No le hemos añadido ninguna y vamos a ver si hay que rectificarlo o no. Pues está perfecto. También aprovecharé para ponerle unas hebritas de azafrán. Delicioso. No necesita sal, así que no le voy a añadir nada de sal. Solamente el azafrán en hebra. Y lo vuelvo a tapar.
Ya he tenido las faves 2 horas y media cocinándose. Ahora las voy a dejar reposar 1 hora en plato y a comérnosla. Llega el momento feliz porque si los olores tuviesen una puntuación, creo que a este le daba matrícula de honor. Tenéis que hacerla, por favor. Esto es una obra de arte. Se merece un canto, por lo menos. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Voy a probarlas. Va por ustedes. Hasta mi próxima receta. Les quiero. Es que esto se deshace. Es una cosa. Es mantequilla de fave cremoso. Ay, ay, ay. Madre mía. Ahora cuando corte el trocico de chorizo y de morcilla, me voy a poner las botas.